infantil y social en Psicológicamente Hablando, los jueves a las 12 por Única Radio. Cada semana pasamos balance a las informaciones del arte y el espectáculo nacional e internacional en compañía de 3 profesionales del área y lo hacemos en Sobremesa. A nivel Y internacional. para que te entiendan. Y que a nivel internacional sobresalga, no se quede en el patio. Ella se ha dado a conocer también por su columna en el periódico El País, o sea que... Disfruta de esta conversación entre amigas cada sábado a las 12 por Única Radio. Es martes, son las 6 de la tarde. Tomemos un respiro y conozcamos más de otras culturas. Estamos hablando de cuando la revolución industrial empieza todo. Cuando buscamos informaciones, incluso informaciones fundamentales de nuestros inicios, de nuestra patria. Música, cine y gente del mundo. Te aseguramos que lo hacemos vestidos de cordura. Martes, 6 de la tarde, por Única Radio. Inicia el espacio de la prevención, conocimiento y orientación de los problemas de salud físico-motor y cognitivo. Damos formal inicio a Rehabilitando. Buenos y santos días, bienvenidos sean todos a este su programa Rehabilitando desde unicaradio.net para el mundo. Yo soy Juan Carlos Reyes, aquí desde La Fuerte de Santo Domingo, Única Radio, la gente de los apoyadores. Señores, tenemos mucho, no tenemos desahogo. Hoy les tengo un pequeñito desahogo. Porque ustedes saben que este programa se debe a la comunidad, se debe al pueblo y sobre todo a ese pueblo que cree tener voz y no la tiene. Le cuento. En el sector donde vivo, hubo una campaña para la colocación de lo que son los medidores, o dígase contadores, contadores eléctricos, para que el pueblo me entienda. Se le vendió la idea al pueblo de que eso sería para colocarle luz 24 horas. ¿Qué pasa? Que donde se colocaron esos contadores, o esos medidores eléctricos, eran personas que tenían una luz subsidiada, una energía eléctrica subsidiada. O sea, pagaban entre 300 y 400 pesos. ¿Qué pasa? Como vendieron esa idea, aparentemente para que la gente no se enfurezca, para que la gente deje colocar esos contadores, pues simple y llanamente lo colocaron. Hoy por hoy, señores, la persona que pagaba 300 y 400 pesos paga 1,000, 1,500, 2,000 y así sucesivamente. Pero ese no es el problema. El problema es, señores, que cuando se pagaba eso, 300, 400 pesos, la persona tenía derecho a saber por lo menos un horario de luz. Le explico. La persona sabía que la luz llegaba en la mañana para que se tome el agua, para que se coja agua. Luego duraba un buen rato en el día, se iba como a las 10, regresaba a las 12, se iba a las 5, pero ya tú sabías que a las 8 de la noche tú tenías luz. O sea, tú por lo menos, aunque no te daban mucha luz, mucha energía eléctrica, tú sabías por lo menos a la hora que llegaba y te planificaba. Señores, les cuento. Después que pusieron esos medidores eléctricos, no hay luz en el barrio. No hay luz. Tú no sabes cuándo llega, cuándo se va. Te puede llegar ahora mismo y al momento se va. Sin agua, sin nada. Que no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esos barrios, la mayoría no tienen agua. No tienen agua. Ahí, en todos esos barrios, todos los días del mundo, cuando tú entras en la mañana y hay 1,100 bombas. Pero esa bomba hay que ponerla todos los días. Lo que significa que los barrios van a tener que trabajar simple y llanamente para pagar la energía eléctrica. Solamente para eso. Pero mientras nos embullamos por ahí con que si son abiertas o cerradas, que a quién le cancelaron la visa y a quién no, que a quién deben expulsar del partido y a quién no, el pobre continúa amarrado donde mismo estaba hace 20, 30 años. Porque somos así. Con esto no estoy incitando a la comunidad, al pueblo, de que se tire a la calle a hacer cosas indebidas, porque eso no beneficia a nadie. Todo lo contrario. Cuando se hacen ese tipo de manifestaciones agresivas, ese tipo de manifestaciones fuera de lugar, simple y llanamente, el más
el que más sufre es el igual a usted, porque qué culpa tiene un pobre carro de concho de que la luz no llegue a su barrio, porque a él también sufre esas situaciones. Así que ojo con eso, ya basta de provocar al pueblo. Simple y llanamente no estoy siguiendo, que nos den más luz, no, por lo menos saber a qué hora llega. Que tengamos un horario fijo, que yo sé que a las 8 voy a llegar a mi casa cansado de trabajar y me puedo bañar y prender mínimamente un abanico. Pero si no tenemos derecho a eso, no sé. Y tanto que criticamos otro país. Pero nada, lo nuestro no es esto, lo nuestro es rehabilitando hoy con un programa súper especial. Me acompañan en el día de hoy dos grandes, entre las grandes, nos acompaña la doctora Yulisa Castillo, pediatra, y la doctora Juana Ferreira, donde hoy estaremos hablando de ese seguimiento en el desarrollo del niño prematuro. Vamos a hablar en el día de hoy de ese seguimiento al niño prematuro. Así que no se pueden mover de ahí. Tienen que estar pendientes a toda atención madres, atención abuela, atención a todas y cada una de esas personas interesadas en este tema. Estaremos tocando ese seguimiento oportuno y ese seguimiento que la persona debe conocer sobre todas y cada uno de los pasos que debemos dar. Esas curiosidades, esas inquietudes y todas esas cosas que las madres deben conocer. Buenos días, doctoras, bienvenido a este su programa Rehabilitando. Para nosotros es un placer el hecho de tenerla acá con nosotros. Buenos días, igual para nosotras, es un placer estar en su grandioso programa. Ay, gracias para mí y sinceramente me gustó mucho porque entiendo como que nos igualamos en ese sentido, fueron muy abiertas, fueron muy esperanzadora al hecho de cómo la invitamos y simple y llanamente dijimos manos a la obra y aquí la tenemos en el día de hoy. Doctora, el pueblo quiere conocer sus especialidades. A ver, sabemos que son pediatras, pero vamos a conocer un poquito más de ustedes. Buenos días, mi nombre es la doctora Juana Ferreira Brito. Soy pediatra neonatóloga e intensivista neonatal. Laboramos en ambas juntas, la doctora Yulisa y yo, en el Hospital Marcelino Vélez Santana. Ya tenemos 15 años en la institución y también en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Bien, doctora. A nivel público. Sí, Yulisa Castillo, ya lo dijo mi compañera, somos compañeras de trabajo en el Hospital Marcelino Vélez Santana y yo también laboro en el Hospital Roberto Cabral. Bien, ya conocemos un poquito más de nuestras invitadas especiales en el día de hoy, que me parece que hacen un buen equipo, porque han madrugado en el día de hoy para estar con nosotros. Señores, hablar sobre desarrollo de bebés nacidos prematuros. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué vemos en ese sentido? Bueno, yo diría que lo primero es definir lo que es un bebé prematuro. O sea, un bebé prematuro es un niño que nace antes de las 37 semanas de gestación, porque los bebés a término son de 37 o hasta las 41 semanas. Los bebés prematuros los dividiríamos en en 3 tipos. Un bebé prematuro, por ejemplo, menos de 28 semanas, que es el prematuro extremo. Un prematuro intermedio, diríamos, de las 28 a las 32 semanas, y ya un prematuro tardío sería de 32 a 37 semanas. Eso es lo que seríamos más, lo que definiríamos lo que sería un prematuro. Ya con su neurodesarrollo, vigilaríamos en qué etapa se encuentra, o sea, de esas 3 divisiones, las complicaciones que no podrían hacer, tantas tempranas como tardías, y de ahí definiríamos, o sea, a medida que él veamos su crecimiento neurodesarrollo, veríamos qué complicaciones podría ir haciendo, que son bastantes. Bien. Entre esas, ¿podemos definir algunas complicaciones? Sí. De las que podemos enfrentar. Dentro de las complicaciones, o sea, lo primero empezaríamos por lo que ellos primero nacen, o sea, con su déficit de madurez pulmonar, dificultad respiratoria, que se traduciría como un síndrome de distrés respiratorio por inmadurez de los pulmones, ¿verdad? Entonces, a eso agregaríamos unos medicamentos que se llaman surfactante alveolar, que son para estimular la madurez pulmonar. Tendríamos retinopatía del prematuro, que son una de las neuro de desarrollo, por la inmadurez, por el tiempo que duran también con su oxigenoterapia, ya sean por CPAP nasal o ya sean niños que están ventilados
muchos días, tendríamos tanto déficit neurológico, podría ser desarrollo en su sistema neurológico, podría ser las infecciones que lo agravan bastante. O sea, hay bastante por ahí que decir. Hay un cuadro bastante amplio de condiciones que podemos aparecer por un niño prematuro. Doctora Yulisa. Sí, a resaltar que muchas de estas condiciones se ven desde que el niño nace, como mencionó la doctora, ¿verdad? Ya hablando de los problemas respiratorios, que son los principales o el principal problema que presentan estos bebés. Los partos prematuros han ido en aumento en las últimas décadas. Ese es un mal que nos afecta a todos, tanto a los países de subdesarrollados, ¿verdad?, de bajos ingresos, como los de desarrollados de alto ingreso. Se habla que 15 millones de partos prematuros se producen al año, y de estos el 60% corresponden a países de escasos recursos, fundamentalmente o más en la India y en África, y en este país que también está en América Latina, que también es un área donde se produce la mayor cantidad de partos prematuros. De hecho, con el tiempo ha habido una mejoría en las condiciones y la sobrevivencia de estos niños con las unidades de intensivo neonatal, ¿verdad? Pero todavía la mortalidad es muy, muy grande, y se habla que el 90% de los recién nacidos antes de las 32 semanas en los países de bajo recurso como fallecen. Y la contraparte sería que solo un 10% en los países desarrollados o de altos ingresos fallecen. O sea que en la balanza hay una diferencia enorme de un 10 a un 90%. Entonces, el niño, depende de dónde nazca, la región, ¿verdad?, será su supervivencia mayor. Hay muchas barreras que hay que superar. La OPS habla que la causa de esta discordancia, ¿verdad?, son los servicios básicos que dan soporte a estos recién nacidos, que hay escasez de ellos en los países de bajos recursos. En lo que vamos a tratar en sí, aunque estamos desarrollando lo que es un prematuro y su mortalidad, es lo que viene posterior al egreso de estos niños. Ya que hay un aumento en la supervivencia de estos bebés, también hay un aumento de pacientes que van a presentar trastornos mayores al nacer, luego de esta etapa de recién nacido. Como dijo la doctora Juana Ferreira, sí, ya cuando estos bebés se van a su casa, pues el pediatra, el neonatólogo, está encargado, junto con un equipo multidisciplinario, de dar seguimiento a estos niños y anticiparse a todos los problemas que van a presentar, tanto visuales, auditivos, motores, como ya se especificó, y también en la conducta y en el aprendizaje. Bien. Aunque usted bien lo dice, estamos enfocados en todo lo que puede aparecer en eso. Entonces, pero este programa se basa en algo también, y es el hecho, que tal vez lo podemos dejar para más adelante, el hecho de ese poquito de educación, porque también bien es cierto que caemos directamente a lo que es el niño prematuro, pero hay un proceso materno que muchas veces las madres desconocen, en el sentido de que entiendo que existen ciertos descuidos antes, durante y después de un embarazo que pueden motivar a ese tipo de condiciones en un niño. Pero la vamos a discutir desde luego de esta primera pausa comercial, y regresamos en breve en su programa Rehabilitando. Es martes, son las 6 de la tarde. Tomemos un respiro
y conozcamos más de otras culturas. Estamos hablando de cuando la revolución industrial empieza todo Cuando buscamos informaciones, incluso informaciones fundamentales de nuestros inicios, de nuestra patria. Música, cine y gente del mundo. Te aseguramos que lo hacemos vestidos de cordura. Martes, 6 de la tarde, por Única Radio. En la vida, no todos podemos caminar, correr, hablar, escuchar, ver o asimilar de la misma manera, pero todos podemos avanzar. La discapacidad es el espejo en el que nadie se quiere ver. La mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad en el día a día. Dile sí a la diversidad. Continuamos con Rehabilitando y Plato Fuerte, señores. No una pediatra, no, dos, con varias especialidades, señores. Esto es único, esto es un regalo para Rehabilitando en su mes aniversario. Y nos sentimos bien complacidos con tenerla acá en el día de hoy, la doctora Yulisa Castillo y la doctora Juana Ferreira. Gracias. Para nosotras. Sí, placer, mire, inmenso tenerla aquí. Yo sé que las madres específicamente estarán muy a gusto en el día de hoy con tenerla acá con nosotros. Hablábamos, antes de entrar en detalle ya del niño específicamente, pero hablábamos de una educación previa. Y cuando digo educación, en términos de conocimiento, no es que usted sea más inteligente que el otro, no es que usted... Pero hay temas que usted debe conocer como madre o como una persona que aspira a tener algún bebé. Doctora, ¿cómo podemos abordar ese aspecto? Bueno, lo más importante es su obstetra, que le dé educación para la salud, o sea, seguimiento en su consulta prenatal, o sea, antes del nacimiento, ir a sus chequeos regularmente, pero lógico, ella debe de estar bien documentada con su ginecólogo, lógico, que les vaya explicando cada paso, cada complicación que vaya haciendo, si la mamá hace alguna infección, que son de las principales causas de los partos prematuros. Si la mamá, hay riesgos en algunas madres, como son las madres adolescentes, que eso el ginecólogo debe estar bien documentado y saberle explicar cada paso a esta paciente o a las personas que la acompañen, si es una adolescente muy extrema. Debe de estar orientada también en cuanto si ella tiene alguna enfermedad de la que se producen, o sea, de la que están condicionadas para los partos prematuros, como son la hipertensión, la diabetes, o alguna madre que tenga alguna enfermedad especial. Puede ser algún problema renal, algún problema cardíaco, o sea, alguna enfermedad del sistema inmunológico. Cualquier enfermedad mayor que pueda causarte el parto prematuro debe de estar bien documentado, o sea, la consulta prenatal, embarazos múltiples también que lleva parto prematuro, debe de estar bien documentado el ginecólogo y tener bien orientada a esta paciente para que tendremos un final más feliz. Bien, entonces, conociendo eso, ¿en qué consistiría un plan de seguimiento del desarrollo? ¿En qué a nivel pediátrico? ¿En qué consistiría ese plan? Mira, lo ideal es que el niño antes de su egreso, ahí iniciaría todo, porque lo primero es que esa mamá antes de irse debe de ser bien orientada acerca de los cuidados de su niño prematuro, igualmente también al familiar, y referida desde el centro desde donde nace, ¿verdad?, a donde le van a dar el seguimiento, que generalmente es en la misma consulta, si es en el hospital, de su hospital o el pediatra, en este país por lo menos. Lo ideal, la OPS habla, y en otros países hay centros de atención primaria neonatal para estos prematuros, en donde
se van a reunir las diversas especialidades que le van a dar seguimiento. Si hablamos del equipo, un equipo multidisciplinar. Debe de ser un equipo, si no, no es una evaluación de inicio, y el principal, o sea, quien se va a encargar de hacer el seguimiento del niño es el neonatólogo, pero este va a estar también encargado de referir a esos pacientes a tiempo, ¿verdad? A cada área en específica, dependiendo de los requerimientos que tenga ese niño. Usualmente un recién nacido prematuro, desde que sale de la unidad donde estuvo ingresado, se le da la indicación, inclusive, de la evaluación para retinopatía de la prematuridad, que es una de las complicaciones severas, ¿verdad? Que puede presentar el niño, o puede quedar ciego. Entonces, esa mamá se orienta en relación a eso y se le hace la indicación de esa consulta que debe de darse de la 4ª a la 5ª semana de vida del recién nacido, la primera o la segunda, porque algunas unidades hacen la primera con el niño ingresado y la segunda sería la de las 4 semanas. Se orienta en relación a eso la mamá, y también esos bebés hay que hacerle sonografía o ecografía transfontaneral para ver cómo está el cerebro cuando van de alta, y luego también se le hace un control de 1 a 3 meses. Lo mismo que también un referimiento al neurólogo. Muchas veces lo del neurólogo se posterga, ¿verdad? Porque no todos los niños presentan déficit motor. Un gran porcentaje lo presenta, pero no son todos. Entonces el pediatra, de acuerdo a cómo vaya evolucionando ese paciente en las consultas, pues entonces lo va a referir al neurólogo. También se le hacen, sí, ya de inicio sí, se le hace también evaluación auditiva, también en esa misma etapa, en la neonatal, cuando se egresan, se debe de indicar la evaluación auditiva del niño, porque tiene mucha incidencia la sordera en ellos. Sí, entonces, ya por ejemplo, a primera instancia sabemos que tenemos un niño que nació prematuro por el tiempo de nacimiento, por el tiempo que de gestación hasta el final de cuentas que la madre da a luz. Entonces, hay condiciones que se dan con relación a esa condición. Entonces, hablamos del equipo multidisciplinario, pero hay un abordaje. Hay un abordaje que lo hemos visto a grosso modo acá sobre esas condiciones. Por ejemplo, sabemos, que si es un niño, llegará a una edad que va a tener que recibir lo que es la estimulación temprana, que es donde prácticamente empieza fuera del cuadro clínico, y empieza ese estímulo para que el niño pueda lograr algunos objetivos que con relación a su edad. Se hace una correlación cuando el niño es prematuro, se hace la correlación de una edad cronológica y ese nivel funcional que tiene el niño, que debe tener el niño para su edad. Ese cuadro, ¿cómo se puede visualizar? Porque hay una edad real, por Sí. ejemplo, una edad cronológica. Exactamente. O sea, eso se resta de, por ejemplo, si nació de 32 y tú tienes 4 semanas, ya tiene 32 más 4 son. O sea, es la edad corregida. O sea, la edad corregida. La edad corregida sería. Corregida. Entonces, en la consulta prenatal, pues nosotros realizamos diferentes modalidades de examen neurológico. Está el test de Denver, que para nosotros es mucho más fácil, porque es más simple, o sea, es más suave. El test de Bailey ya para niños mayores, pero el Denver, que nos habla del desarrollo neurológico del recién nacido y su seguimiento. Entonces, cuando hay una falla en una de estas reglas o de este test, pues vemos si hay déficit motor simple o motor complejo, si el niño tiene una hiperreflexia, si el niño tiene trastorno de la coordinación motora, pues entonces sí se refiere a la estimulación temprana inmediatamente. Pero hay niños de estos que te mantienen con poca coordinación motora y que también se mantienen, o sea, hiperreflexicos, o sea, y entonces ya se mandaría estimulación temprana lo antes posible. Bien. Eso hablábamos del equipo multidisciplinario, y ya ahí entra lo que es la estimulación temprana, que creo que juega un papel súper importante en lo que es el desarrollo o en lo que es con esa búsqueda de la edad en el niño. Algunas madres, yo entiendo que
lo que yo entiendo que hay que tomar las cosas, el sartén por el mango, como dicen por ahí, y a nosotros nos falta mucho ese aspecto de seguimiento y ese aspecto de en el término de conocer. Tenemos una llamada al aire. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Juan Carlos. Gracias por llamar a Rehabilitando. ¿Con quién tenemos el placer? Con Dolores Rincón. Dolores Rincón, la responsable de que este encuentro se dé. Gracias, Dolores, por estar siempre con nosotros. A ver, Dolores, cuéntanos. Bueno, más que feliz y contenta por el programa Rehabilitando y felicitarte, Juan Carlos. Luego darle el agradecimiento a la doctora Yulisa Castillo, que yo sé que ella sabe quién le está hablando. Sí, no, ella me dijo. Claro, ese es un pacientito estrella. Mira, tengo que agregarte que la doctora Castillo ha sido una profesional óptima y le doy gracias a Dios por haberla conocido, porque luego de su gran labor con Ismael ha dado un seguimiento tremendo a lo que es la perinaturología en República Dominicana. Felicito por tomar la iniciativa de invitar a tu programa y espero que finalicen con una buena doctrina a República Dominicana de este tema. Bueno, gracias a ti, Dolores, por la llamada, que nos llena de mucho agrado el saber que está con nosotros y el reconocimiento público que hace de la doctora. Doctora, trae lo suyo usted. Gracias por la consideración. Sí, eso es bueno que la gente sepa qué tenemos, porque a veces nos basamos solamente en lo negativo de este país, pero cuando tenemos profesionales de alta valía como son ustedes, un trabajo tan especial, el trabajo de niños, el hecho de llevar a fortalecer y hacerlo, llevarlo a esa edad y encaminarlo hasta ser una persona que pueda valerse y que pueda ser autosuficiente. Eso es importante para nosotros como dominicanos, el hecho de tener personas positivas y que vean más allá de lo que el otro puede ver. Gracias, Dolores, por la llamada. Así como Dolores te puede hacer su llamada y hacer sus preguntas, que la doctora están en la capacidad de contestarle, pueden escribirnos a través de nuestro teléfono de cabina, puede hacerlo por WhatsApp al 809-533-6810 para que se comunique con nosotros. Los programas de nosotros también están siendo transmitidos a través de American Beauty Network, televisión por internet, así que ustedes también pueden seguirnos por ahí, pueden seguirlo en las redes, Rehabilitando RD, en nuestro canal de YouTube, Diffusion Group, donde colocamos todos y cada uno de los programas que tenemos acá cada sábado. Vamos a hacer otra pausa y regresamos ahora con Rehabilitando. Casi todas las personas viviremos algún tipo de discapacidad en algún punto de nuestras vidas, pero que hablar de ella es hablar por todos. Hablemos de discapacidad. La discapacidad no es algo que se padece o posee, no es algo por lo que debamos sentir lástima, tampoco es un insulto. ¿Cuántas veces por falta de empatía le llamamos cojo, tullido o retrasado? La discapacidad es una experiencia difícil y si bien se hace más difícil por las barreras que como sociedad le imponemos. Me gustaría vivir en un mundo donde tengamos conciencia de que el valor de una persona lo determina su calidad humana. Me gustaría vivir en un mundo donde la sociedad comprenda que todos somos ante todo personas. En el mismísimo ombligo de la semana es necesario ponerse al tanto de todo lo acontecido en la farándula nacional e internacional. Y para ello, la dinámica social. Amigos dinámicos, antes de viajar, conoce sobre las leyes de cada país. A los propietarios de negocio, evitar pagar más. Más sexy, ya sabes, vístete de rojo, lo dice la ciencia. Oye, por salud, curiosidades, entrevistas, la dinámica social. Miércoles a las 5 de la tarde, por la primera emisora digital comercial de la República Dominicana, unicaradio.net, web, TuneIn App y Facebook Live. Aquí nos vemos.
Sí. Continuamos aquí con Rehabilitando. Yo aprovecho los breaks para yo nutrirme, porque no se ve todos los días, señores, tener dos especialistas. Y en el día de hoy tenemos a la doctora Yulisa Castillo y la doctora Juana Ferreira, pediatra, neonatóloga. Doctora Yulisa, ¿existe en el país alguna unidad para tratar el niño prematuro específicamente o se hace de manera individual, de manera independiente? Sí, eso estábamos conversando, fíjate. En los hospitales grandes del país, como son la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, los Minas, o sea, cada maternidad tiene de ellos, ¿verdad? Tiene una consulta de seguimiento para esos niños. Y a nivel privado, usualmente el pediatra que lo recibe es quien lo maneja. Pero hace falta, como mencioné ahorita, las unidades de atención primaria recién nacido. Aquí todavía no se ha ideado, no se ha esbozado este tipo de atención. Pero sería un gran logro de nosotros para los recién nacidos poder tener varias unidades en donde esté el pediatra, varios pediatras, y también de las diversas áreas, ya sea el neurólogo, psicólogo, el terapista, fisiatra, terapia del habla, también estimulación temprana, que va también a incluido en o sea, donde se reúna todo el equipo. Exactamente, todo el equipo, un oftalmólogo y un audiólogo. Un endocrinólogo también, si es posible. ¿Por qué? Porque mira qué pasa. Mandamos esos niños, cuando lo enviamos, y mucho más en el sector público, a que hagan una consulta con un neurólogo. Tienen una cita para 5 meses, para 6 meses, son citas muy de mucho tiempo. Entonces esas son barreras que todavía hay que romper, hay que vencer aquí. Entonces, ¿qué harían las unidades? Tendrían ese especialista ahí al alcance de la mano para tú interconsultar, y que vería al niño en el tiempo que el niño lo requiere, el niño específico. No en el tiempo que lo permite el hospital grande, ¿verdad? Donde es que los enviamos actualmente, sino que para ese niño sea esa atención específica y que no exista la barrera de que ese niño tenga que esperar una consulta de 5, 6, 7 meses y hasta un año. Para ver el neurólogo. Para ver un especialista, todo. Exactamente. Entonces, yo creo que daríamos un paso gigante cuando logremos esto. Aparte de, en otros países, en Estados Unidos, que hay centros donde los niños, luego de estar en intensivo, se refieren para engorde, lo que uno llama engorde. Etapa de engorde. Exactamente. Que es donde se va a mandar ya el niño cuando ha sobrepasado esa patología para que gane cierto peso, ¿verdad? Con las atenciones especializadas del médico, las enfermeras y un personal que sabe y maneja estos casos, y que ya se entregue a esa mamá un producto, un niño que sea más capaz de sobrevivir en su entorno, porque no es lo mismo cuando entregamos a un bebé que pesa apenas 1 kilo, 2 libras, 1 kilo son 2 libras y 2 onzas, 2 libras a una mamá para que lo cuide, donde aquí muchas veces no tienen un buen aporte de calor donde están, no se dan las condiciones en la mayoría de los casos. Exactamente, muchas veces son, como sabemos, esos prematuros son la mayoría de hogares de escasos recursos económicos, porque la mayor incidencia está en la unidad, en las mamás pobres, vamos a decir específicamente. En los hogares pobres. Entonces, esas atenciones de esos niños en esa etapa se dejan en nuestro país a la madre y a su hogar, en donde en países especializados, donde estos niños tienen una mayor sobrevivencia, estos bebés pasan el hospital, a una unidad, a una atención primaria especializada. Exactamente, donde van a llevar a ese niño hasta el peso ideal, hasta que ya pueda valerse y sobrevivir más quizá en ese tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros sí tenemos, básicamente quisiéramos que se implementara el proyecto de la atención primaria neonatal, y en segundo lugar
lo que dije también anteriormente, soporte de centros donde los niños puedan referirse para que completen o complementen el tratamiento hasta lograr el peso adecuado para él. Bien, influye mucho todo eso que hemos hablado acá en cuanto a lo que es el hogar, la calidad de vida que necesita ese niño en todo ese proceso. No, hay que entender que es un niño que necesita un cuidado, todos los niños necesitan un cuidado especial, pero este aún más por la misma delicadeza que posee su condición. Bien, doctora, hablemos de factores de riesgo. Bueno, los factores de riesgo son muchos, los factores predisponentes. Los factores de riesgo que incluyen la madre fue como dijimos ahorita, o sea, ya una madre que está embarazada, que tenga infecciones, uno de los factores de riesgo predisponentes, una madre obesa, una madre que tenga diabetes, una madre que tenga hipertensión, una madre que tenga alguna enfermedad del sistema inmunológico, alguna enfermedad renal, alguna enfermedad cardíaca, o sea, son partos múltiples, ya sean mellizos, trillizos, testillizos, como ha habido aquí. O sea, ya esos son todos factores de riesgo. Sociales, tenemos muchos factores sociales, o sea, como dijo la doctora Castillo, muchos de esos niños vienen de hogares de escasos recursos, o sea, una madre que no tenga acceso, por ejemplo, a una buena agua potable, o que no llegue el agua, o que viva en extrema pobreza, o sea, que ella tenga infecciones, que no pueda comprar los medicamentos, porque también influye, ya pueden ir a la consulta, pero muchas veces tiene una infección, no tiene para hacerse el cultivo, o no tiene para comprar los medicamentos. Ya tenemos, por ejemplo, muchas madres o muchas de personas de escasos recursos que tienen, por ejemplo, uno del Seguro Nacional de Salud subsidiado, pero muchas veces van a la consulta, pero no tienen quizá para comprar sus medicamentos, que esa sería también uno de los factores predisponentes. Y sociales también, fíjate, aparte de las madres adolescentes que en estos últimos años ha sido un incremento enorme, vemos mujeres jóvenes de 17 años y 18 años con 3 niños ya, o sea, que comienzan a tener hijos desde los 14, 13 años. Y obviamente eso es un factor de riesgo enorme porque son mujeres que no están preparadas, ni siquiera para atenderse a ellas, mucho menos a un niño. Aparte de los hogares disfuncionales, o sea, ¿cómo hogares disfuncionales? O sea, madres sin apoyo de padres, o sea, que muchas veces son cada uno de un papá diferente. Sí, un papá diferente, que viven con la abuela o viven sola, y que no tienen, muchas veces tú dices, ¿cómo es? O sea, porque la mamá no trabaja. Y una responsabilidad maternal. No trabaja. Entonces yo te dices, ¿y cómo tú vives? Si no trabajas, no tienes esposo, y es tu tercer niño. Entonces, ¿cómo te haces? O sea, esas son factores en nuestro país y en otros países que tienen mucho peso social. Y súmele a eso, doctora, de que madres adolescentes, 3 hijos, y el estilo de vida que se lleva, porque eso es otra cosa. Porque muchas veces son jovencitas que consumen alcohol durante el embarazo, consumen drogas, ¿entiendes? Andan en la cola de un motor. Sí, andan en la cola de un motor, así brincan, saltan. Son muchas las cosas que nosotros necesitamos conocer sobre este tema, que es bastante amplio, pero bien interesante. Porque si bien es cierto, siempre falta esa orientación. La consulta a veces, sin generalizar, porque hay muchos profesionales buenos en este país, son muy flash. O sea, no todo el médico le dedica el tiempo para explicarte qué no debe hacer. Vuelvo y repito, hay médicos muy buenos, ese médico que se identifica con lo que hace, que tiene pasión por lo que hace, y sobre todo si estamos hablando de niños, ¿entiendes? Pero muchas veces no es el médico, es el sistema. Sí. Porque, o sea, yo muchas veces le digo le hago la salvedad a los pacientes, que si tú vas a tener 4 horas para ver una consulta en un hospital y tienes 20 o 30 niños, si tú divides 20 niños en 4 horas, tú vas a ver que 15, o sea, en 1 hora, si tú le dedicas 10 minutos a un niño, que es un tiempo, que es 10 minutos muy poco.
tú vas a ver 6 niños en una hora. Es difícil. Son 6 niños en una hora dándoles solamente 10 minutos, que lo ideal serían de 15 a 20. Si tú ves un niño en 15 minutos, que es un promedio, ¿verdad? Tú vas a ver 4 niños en una hora y en 4 horas vería 16. Cuando te ponen una agenda de 20 y hasta de 30 muchas veces. Entonces, es algo difícil, o sea, porque a veces es cantidad versus calidad. Sí, eso es notable. Cantidad versus calidad, y de eso se habló ayer en una charla que tuvimos de mortalidad materna, hablando de la calidad de la consulta en la embarazada, hablando de la mortalidad materna infantil. De hablar, o sea, sí. De hablar, de dar más calidad, de dar más seguimiento, de sentarse, o sea, aunque estamos un poquito flash, aunque sea a veces un poquito flash, y que pongan mucho más pacientes, siempre hay que detenerse con la que hay que hablar. Sí. O sea, siempre también tenemos que saber que a veces el sistema, pero cada profesional debe tener, individualizar los casos, es lo primero. La sabiduría que hago es porque se habla de que el médico, o sea, no quito que el médico tiene mucha culpa, pero nada más no es el médico, es el sistema también. Yo estoy claro. Yo estoy claro. Claro, porque no es lo mismo que tú le vayas a dar terapia, por ejemplo, tú eres terapista, que tú le vayas a dar terapia en una mañana a 20 pacientes que a 5. ¿Verdad? Quizá lo ideal para ti sean 5, no sé cuántos son para dar terapia. Pero si te ponen 10, te ponen 15 o 20, pues la terapia que tú le vas a dar va a ser de menos tiempo y de menos calidad. Yo digo que nosotros... Pero hay que individualizar los casos. Claro. Hay casos que corresponde a que tú le des tiempo. No importa que te lleven ahora y no importa que hagan 20, pero hay que darle tiempo. O sea, la que tú tienes que educar, o sea, todas hay que educarla para la salud. Sí. Porque aquí hacemos más medicina curativa que preventiva. Eso es lo que eso nos falta mucho. Eso nos pasa mucho. Hacemos más curativa que preventiva. Entonces, en el momento que hagamos más medicina preventiva, vamos a estar mejor. Yo en mi práctica como maestro, soy maestro de la Universidad Católica de Santo Domingo, y en mi práctica hago mucha énfasis en el salir de ese entorno de las 4 paredes del consultorio para orientar. O sea, cuando digo salir, no es que usted sea un profesional, que usted pueda orientar, que usted sea crítico de lo que hace, que usted pueda ser abordado y usted pueda dar respuesta positiva de todos y cada uno de los cuestionamientos que hacen sus usuarios. Y yo también en ocasiones he dicho que uno sueña, para hablar de forma generalizada, con trabajar en un lugar donde no se trabaje por producción. Sería importante que aquí surjan centros de cuidado y específicamente de salud, donde tú no tengas que trabajar por producción. Yo he dicho, claro, donde tú no tengas que no tengan que pagarte de lo que tú haces, sino que tú puedas dedicarle el tiempo a tu paciente, que tú puedas dedicarle el tiempo al usuario, un tiempo con calidad, un tiempo prudente, una evaluación bien clara, bien precisa, bien concisa, un plan de tratamiento llevado a cabo bien y una orientación para la casa para que la persona dé seguimiento. Eso se llamaría, eso es calidad en un servicio que nos falta mucho. Yo me río porque yo trabajo en el Robert Ricardo también y uno escucha de todo. Y yo ayer vi un buzón de sugerencias y casualmente vi por entre las paredes que son transparentes, algo que puso alguien, y se quejaba de un médico que duraba mucho con los pacientes. Sí, entonces pasa eso también. A veces el paciente está esperando y dice, pero este doctor sí dura con el paciente. Sí, no, eso se da en todos los sentidos, porque a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo voy a la peluquería. Cuando yo tengo que hacer un turno, que veo que el que está delante de mí, el peluquero lo soba tanto, y yo, pero venga, acá hay que tanto, pero cuando es conmigo yo estoy tranquilo. No, es así. Siempre va a haber de todo, siempre va a haber de todo. Vamos a aprovechar este momentito para saludar a las personas que nos están viendo. Ya tenemos ahí a Felicita Sabiñón, quien nos dijo que la doctora le entregó a su hijo de 1 libra y 9 onzas. Nació Ismael con un embarazo de 27 semanas y que duró 21 días incubado. Mario Alexander Jiménez está, buen día equipo, buenos días Mario, gracias por estar presente con nosotros. También tenemos a Nulka Recio, una de las jóvenes, o una de las señoras de nuestro equipo Diffusion Group, que entra ahorita a otra hora Show Group. Tenemos también a Alberto Jiménez, saludos, buenos días, muchas felicidades por tan lindo programa, muy importante. Braulio Acosta nos saluda. Madeline Jiménez dice, estamos activos apoyando. Esto es Rehabilitando desde unicaradio.net. Yo soy Juan Carlos Reyes. Hacemos otra pausa y regresamos ya con la parte final de su programa Rehabilitando.
En la vida, no todos podemos caminar, correr, hablar, escuchar, ver o asimilar de la misma manera, pero todos podemos avanzar. La discapacidad es el espejo en el que nadie se quiere ver. La mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad en el día a día. Dile sí a la diversidad. El periodista Rafael Padilla siempre está al día. Entrevistas, comentarios y análisis del arte y el espectáculo llevado de una manera especial y divertida. Culminamos con la espectacular Georgina Duluc, que le importa lo que digan. Así soy yo. Esta tripleta de entrevistas que hicimos aquí. Primero a Manny Cruz. Tiene un flow, tú te vives la película, bien, tú te metes en el personaje. Que no, que yo soy Mantente al tanto de la vida de tus artistas favoritos. Cada lunes a las 2 de la tarde. Luces y espectáculos por unicaradio.net. Web, TuneIn App y Facebook Live. Disfruta cada lunes a las 6 de la tarde de la revista familiar diseñada para ti, Mi Familia Radio. Entrevistas con expertos, experiencias y dinámicas que harán de tu familia la mejor experiencia. Recuerda que tenemos el programa sobre la literatura infantil. Vamos a ver hoy tu faceta como escritora infantil. Mi Familia Radio, lunes a las 6 de la tarde, por la primera emisora digital comercial de la República Dominicana, unicaradio.net, web, TuneIn App y Facebook Live. Bueno, seguimos acá en Rehabilitando. Darwin nada más me mira cuando lo ve que yo entro así. Pueden seguirnos, señores, a través de nuestra página oficial en Facebook. Se llama Rehabilitando RD, señores. Rehabilitando RD en Facebook. Ahí pueden seguirnos. También estos programas son subidos a nuestro canal de YouTube, Diffusion Growth. Se escribe así, Diffusion, doble F, Growth con P. Y estarán ahí todos estos programas y todo lo que hemos pasado en este mes estarán ahí. También nos notifican que estamos transmitiendo a través de American Build Network, que usted puede buscar ahí en YouTube y puede ver el programa también en American Build Network, canal de televisión vía YouTube. Seguimos acá con las doctoras. Eduardo Rafael Pimentel está con nosotros. Dice Eduardo que presente. Doctora, hay un aspecto de la condición que estamos tratando hoy y podemos hacer un enlace en lo que sería un prematuro y discapacidad. ¿Hay posibilidades de llegar a una discapacidad? ¿Y qué encontramos en ese aspecto? Hay discapacidad, o sea, cuando tenemos también los prematuros muy extremos, o puede ser en cualquiera de las etapas de la prematurez que se encuentre, dependiendo de las complicaciones que el niño vaya a hacer. Pues podemos encontrar desarrollo de trastornos neurológicos. O sea, lo más temido para nosotros sería la parálisis cerebral. Si hay asfixia, si hay algún tipo de condición, dependiendo de la gravedad que nazca el bebé. Pero tenemos descoordinación motora, como dijimos ahorita, tenemos trastorno de la conducta, trastorno del aprendizaje, tenemos que ver bien y orientar, como hemos estado diciendo, por ejemplo, para la estimulación temprana y cada una de las complicaciones que se pueden presentar, ya pueden ser la retinopatía del prematuro, o sea, ir adecuadamente cuándo debe tocar la cita para ese niño para que no vayas a caer en una ceguera, cuándo debe de ir al otorrino para la sordera, o sea, el cardiólogo por algún perfecto cardíaco, o sea, debemos de orientar a cada profesional cuándo debe de ir al neurólogo, que debe de ir de inmediato durante el seguimiento que esté el niño, si no hace algún tipo de convulsión o algún tipo de movimientos discoordinados que debemos de tener en cuenta cuando llamar al neurólogo o referirlo. Pero en las discapacidades sí vemos la tardanza para algunos de los movimientos del recién nacido o alguna incoordinación en uno de sus reflejos motores, que son los que nos van a llevar y nos van a decir qué tipo de déficit debe de haber. Y claro, y hablando con el mismo tópico, cuando hay que referirlo a terapia es muy importante, porque en el seguimiento de estos niños vemos y seguimos, ¿verdad? El niño que no sostiene la cabeza o Exacto. que no se sienta en el tiempo adecuado, que para un prematuro, recordando
existe lo que se llama la edad corregida, que es la edad con la que nace más las semanas en las que va a cumplir las 40 semanas. A partir de ahí es que se considera que va a lograr los mismos... o sea, lo que cumple, va a adquirir la habilidad y la destreza exactamente de esa edad, después de las 40 semanas. O sea que si tenemos un niño que nace de 28 semanas, pues le faltan 12 semanas. O sea que su primera semana sería a la 13ª semana. Entonces, en relación a su edad corregida, pues entonces sí hay que tener en cuenta cuando logra levantar la cabeza, cuando logra sentarse, la sedestación o la bipedestación, cuando se para. Si hay retraso en alguna de estas áreas, pues entonces se refiere tanto al neurólogo como al fisiatra para terapia, porque debe de iniciarse terapia temprana para que ese niño alcance esas metas y logre sentarse, logre pararse, logre caminar. Logre coordinar su cabecita. Yo siempre estoy haciendo énfasis sobre ese referimiento oportuno. Hasta para alimentarse, porque fíjate. Sí, los movimientos motores finos, los movimientos motores gruesos. Fíjate que para que no tomamos eso mucho en cuenta, pero para un niño iniciar la alimentación con sólidos, se supone que debe sostener la cabeza y debe sentarse antes de iniciar los sólidos, que muchas veces eso no lo tenemos, no le damos tanta importancia. Entonces, ese niño cuando vemos que llegada a la edad en la que debe levantar la cabeza, pues no lo hace, pues hay que referirlo porque hay que darle terapia. Porque antes de que se pueda alimentar, tiene que lograr esto. Tiene que lograr, sí. Eso son las adecuadamente. Etapas, etapa del desarrollo. O sea, porque se puede alimentar por sonda, pero ya eso es otra cosa. Bien, eso es etapa del desarrollo. Doctoras, algunas recomendaciones finales para las madres, para las futuras madres de nuestro país y el mundo. Yo tengo, en cuanto al seguimiento de los niños, pasa que muchas veces estos niños nacen en sus centros o en hospitales quizás que no son no son de tercer nivel y se pierden con los seguimientos. A mí, yo como trabajo también en Robert Ricabra, me llegan niños que nacen prematuros en el interior o nacen prematuros en su centro quizá y bueno, se van con su mamá, gracias a Dios, se llevan su niño vivito y coleando, como uno dice, pero entonces no le dan el seguimiento al niño con el pediatra, inclusive a veces ni siquiera van a las consultas normales. Todo recién nacido normal tiene que ir a una consulta primero a los 15 días en este país, porque hay otros países que a los 5 días ya tiene que llevarlo luego de nacer, a los 15 días y luego al mes y mensual. Hay mamás que no lo llevan a ninguna consulta. Entonces esos niños prematuros no se pueden perder en la consulta porque el pediatra tiene que referirlo a tiempo. Entonces qué triste cuando nos llega un niño a la consulta del hospital de 1 año, que la mamá me dice no, que el niño no levanta la cabeza ya con 1 año, tú lo ves que no, todo hipotónico, o que el niño no habla, o que el niño quizás no ve, y esa mamá tuvo un niño prematuro que no lo llevó a consulta adecuada. No, entonces, y otra cosa, doctora, esa recomendación a las mamás todas, o sea, que tenemos que hacer eco de eso. Si usted tuvo un niño bajo peso, un niño prematuro, un niño que estuvo ingresado en la etapa neonatal, que también debe de incluirse, esos niños son especiales y deben llevarse a una consulta especializada con un neonatólogo. Bien, que sumarle a eso, doctora, que a veces ellos no saben la profundidad del asunto y simplemente te lo llevan tarde y te dicen, le preguntan por qué, porque no mueve una manito o porque no mueve la mano izquierda. Ellos te lo dicen con una sencillez porque no conocen de la profundidad. Doctora Juana. Bueno, recomendación final. Nuestras recomendaciones finales, voy a insistir en que debemos de hacer la unidad de atención primaria de ayuda al recién nacido prematuro. O sea que para tener todo en conjunto, el neurólogo, el psiquiatra, el pediatra, neonatólogo, el otorrino, el oftalmólogo, el sonografista transfontanelar, o sea, todo lo que el prematuro lleva, que tenga esa unidad y que vayan ahí, se den su terapia y vean todo el tipo del profesional que necesiten a tiempo. Bien, ¿dónde encontramos a las doctoras? ¿Dónde me han dicho que trabajan en algunos lugares? ¿Tienen práctica independiente? ¿Dónde les podemos buscar? Tenemos práctica privada, o sea, aparte de los hospitales que tenemos, en Clínica Tamares Espinal y Centro Médico Monumental. Sí. Bien, ahí se pueden encontrar. Sí, yo estoy en el Centro Médico Gasco. Bien,
Señores, también al público, si necesitan preguntar cualquier cosa, pueden continuarnos en las redes. Yo le pasamos la pregunta a la doctora y yo sé que ella con mucho gusto la van a contestar. Así que gracias por el favor de estar aquí con nosotros en esta mañana, sacrificar la mañana del sábado para orientar al pueblo, para orientar a la comunidad. Señores, hay que ver con la pasión que las doctoras hablan de los temas. Eso se llama pasión y amor por lo que hacemos. Le agradecemos mucho. Yo sé que los oyentes de Rehabilitando están hoy bien agradecidos de su presencia acá. Gracias por haber estado con nosotros. Para nosotros ha sido un placer. Gracias por invitarnos y estamos a la orden. Sí, la vamos a tener acá más a menudo. Eso sí hacemos. Gracias por la invitación. Aceptar la primera invitación es como hacer un contrato. Y aquí los contratos verbales en este país valen. Oh my God. A nuestro público que no se marche de ahí porque ahí viene, cambia la hora y viene a otra hora Show Group detrás de este. Así que gracias por la sintonía y no se muevan de ahí que volvemos en breve.